Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 23 del mes de marzo del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Reinado de Azarías. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres Amasías había hecho. Con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán su hijo. Reinado de Zacarías. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Reinado de Salum. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Uzías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, y aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores de Tirsa la saqueó, porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta. Reinado de Manahem. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos de cada uno, 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con su padre, y reinó en su lugar Pecaía su hijo. Reinado de Pecaía. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argo y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Peca. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años.
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotán. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 17 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotán y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Agaz, su hijo. Hermanos, vemos cómo cada uno de los reyes que han ido habiendo, más que todo en el pueblo de Israel, siempre hicieron lo malo en contra de Dios. Siempre buscaron lo que había hecho los reyes anteriores, la idolatría, de adorar las imágenes que ellos tenían, las estatuas, y eso no le agradaba a Dios. En cambio, los reyes de Judá casi siempre empiezan haciendo las cosas correctas. Siempre hay alguien que se escapa de todo eso, pero los reyes de Judá tienden más a hacer las cosas bien, a adorar bien como se debe a Dios, y son las que han liberado pues parte de las batallas. Vemos pues, hermanos, como los reyes hacen lo malo delante de Jehová, y es por esa razón que hay unos que han reinado ni siquiera un año, lograron reinar porque siempre hubo traiciones entre ellos. El ansia de poder que cada uno ha tenido son los que han afectado su posición como rey para poder gobernar al pueblo de Israel. Siempre cometen el error de adorar imágenes, siempre haciendo las cosas mal, y por esa razón siempre hay alguien que se rebela en contra de ellos y los asesina. Tenemos que aprender a adorar a Dios sobre todas las cosas, no permitir que cosas extrañas entren a nuestra vida, no permitir que personas extrañas vengan y nos hagan cambiar nuestra forma de adorar, nuestra forma de servirle a nuestro Dios. Estemos conscientes que el que sirve a Dios, el que ama a Dios, el que adora a Dios, las cosas le van a ir bien. Aprendamos de los reyes, de cómo tuvieron la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de poder incitar al pueblo de Israel a buscar de Dios. Sin embargo, vemos cómo muchos de ellos lo que hicieron fue lo malo y alejar cada día más al pueblo de Israel. Por esa razón venían los castigos. Así puede estar sucediendo en la vida de cada uno de nosotros, en los cuales pueden estar viniendo cosas difíciles, quizás enfermedades, quizás problemas financieros, quizás problemas con la familia, raíz de apartarnos de Dios y no hacer las cosas como Él desea. Hermanos, obedezcamos, atendamos la palabra de Dios y veremos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.